el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Buenos días, queridos amigos, en este retiro espiritual del mes de Adviento tenemos la oportunidad de encontrarnos para caminar de la mano de la Iglesia hacia el nacimiento de Jesucristo. Y es muy interesante que nosotros en nuestro caminar vayamos teniendo presente la catequesis que la Iglesia Católica nos ofrece para preparar nuestro corazón al encuentro con Jesús que se va a hacer niño, que se va a, a nacer de María Virgen. Ante todo, es muy importante, queridos amigos, reconocer que el Adviento es una larga esperanza de muchos siglos, que nosotros en la celebración de la liturgia católica lo que estamos es reviviendo en esa celebración litúrgica del tiempo de Adviento los momentos más importantes de la vida de Jesucristo. En este caso, el que nos atañe, el Adviento. Dios que se hace hombre. Adviento es una oportunidad maravillosa para caminar de la mano de la siempre Virgen Santa María. María Inmaculada es nada menos y nada más que la protagonista del Adviento rumbo al nacimiento de Jesucristo. Una virgen en embarazo de Dios. Esto es muy importante. Hay también una oscura espera que ha puesto en el corazón del hombre, de los paganos, Dios ha puesto una oscura espera de la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es el último de los profetas y el primero de los discípulos. Dios ha puesto también una oscura espera en el corazón de los paganos. Y los paganos, hasta que no descubran a Jesús, seguirán en esa oscura espera. Nos podemos preguntar, ¿cómo se prepara el mundo de manos de la Iglesia para vivir los misterios de Jesús? La Iglesia, cuando nos habla de esta oscura espera en el corazón de los paganos, nos dice que los paganos son aquellos que no han recibido, que no han conocido la revelación de Dios, pero que también en su corazón, en esa oscura espera, muy en el fondo esperan la plenitud, pero no la pueden ver realizada en esta vida. A lo mejor por la cerrazón de su razón, a lo mejor por la cerrazón de su corazón, a lo mejor porque nunca nadie les habló de Jesucristo. Y esa oscura espera tiene una luz en el fondo que no han terminado de encontrar, que no han terminado de discernir. Y esa es la misión de la Iglesia, ayudarle a cada hombre a discernir, a encontrar esa luz. Esto quizás es de las cosas más difíciles en la evangelización, porque va a requerir tiempo, va a requerir formación, va a requerir personas decididas para hacerlo. Pero es importantísimo cumplir esas palabras y esa encomienda que Jesús nos dio de que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Esa oscura espera del mundo pagano
Nosotros, los católicos comprometidos, necesitamos hacer esa brecha cada vez más pequeña. Por eso es tan importante, queridos amigos, que nosotros caminemos el Adviento de mano de la Iglesia, que es la gran educadora que conduce a la plenitud de la verdad. Y nosotros, una vez abrazada esa luz que es Jesucristo, entregada por las manos de la Iglesia a nuestra vida, llevemos esa luz de la revelación al mundo entero. Esa oscura espera, Dios eligiendo al pueblo de Israel como instrumento de revelación para el mundo entero, preparó con siglos de antelación la llegada de Jesucristo. Y Jesucristo prepara durante 3 años a sus discípulos, a sus apóstoles, para quedarse en su iglesia hasta el fin de los tiempos. Al igual que cada uno en una familia está preparando el nacimiento de un bebé. Se prepara la habitación. Es importante saber si va a ser una niña o un niño para prepararle los colores adecuados a los niños, a las niñas. Se adorna, se acondiciona la habitación de acuerdo a aquella criatura que va a llegar a nuestros brazos. De esa misma manera, como nosotros preparamos el nacimiento de un bebé, de esa misma manera Dios prepara para la venida de Jesucristo a todos los hombres. La diferencia está en que no todos están abiertos a recibirlo, que no todos estuvieron en su momento abiertos para recibirlo, y hoy día no todos están abiertos a recibirla. Porque esa llegada, para los que aceptan, va a ser como un quitarse el velo. Aceptar a Jesús es quitarse el velo. Y nos ofrece el Adviento, la segunda carta de los Corintios 3, 12, 16. Teniendo pues esta esperanza, hablamos con toda valentía y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo Cristo lo puede hacer. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo. ¿Qué texto tan precioso este que nos ofrece el tiempo de Adviento? Se hace una referencia a que todo el que no reconozca a Jesucristo como el Mesías prometido, que María nos está entregando en este tiempo, tiene un velo puesto en sus ojos. Este velo también incluso les impide entender el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, queridos amigos, el que no reconoce a Jesucristo también está imposibilitado para comprender el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento sin Jesucristo se queda incompleto. El Antiguo Testamento sin Jesucristo es como un jeroglífico sin solución, al que le falta la palabra clave para hacerlo comprensible. Esa palabra es el verbo de Dios hecho carne, Jesucristo, entregado de María Santísima. Y entonces
llega la plenitud de los tiempos. Una expresión impresionante, queridos amigos, utilizada por San Pablo. Se cae el velo, llega la plenitud de los tiempos. Y es cuando Jesucristo se nos revela plenamente. Ya no hay que esperar más. Ya llegó. Fíjense, queridos, que hay algunos personajes, como el anciano Simeón, el cual Dios le había prometido que no vería la muerte sin ver con sus ojos materiales al esperado de Israel. Es una imagen muy hermosa de una iglesia que lleva de la mano a que muchos hombres vean a Jesús. ¡Qué cosa tan preciosa! La iglesia que entrega a Jesús a manos llenas, Eucaristía, sacramentos. Jesús entregado por su iglesia a manos llenas a todo el que quiera, cumpliendo ese mandato, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué cosa tan hermosa, porque es que además ese anciano Simeón, sus palabras nos dejan sin aliento. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Te imaginas? Cuando al hombre se le cae el velo y se encuentra con Jesucristo, lo único que puede salir de nuestra boca en agradecimiento es decirle, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Este Adviento, caminado de manos de la iglesia que nos entrega Jesucristo a manos llenas, es para llegar a esa cueva de Belén, cada uno de nosotros, mientras va haciendo su pesebre en su casa, poniendo a José, poniendo a María, poniendo los Reyes Magos, poniendo los pastores, haciendo la cueva, mientras vamos haciendo ese pesebre en nuestra casa, pero también en nuestro corazón. Vamos caminando con María a través de las calles, hasta llegar a Belén, hasta llegar a la cueva. Y esa noche de Navidad, desde la puerta de esa cueva, asomo mis ojos y digo, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto. Es precioso, Simeón, cada uno de nosotros en este Adviento convertirnos en ese Simeón. Pero también hay otro personaje que es clave en este Adviento que vamos caminando de manos de la iglesia. Juan Bautista, el precursor, el hombre elegido para concluir el tiempo de espera, el hombre escogido para señalar la llegada del que se estaba esperando, último profeta, primer discípulo. Imagínense ustedes esa figura de una iglesia llena de discípulos que comienza aquí, por así decirlo, en la figura del precursor, el que señalaría al que Israel esperaba cuando le dice, este es el Cordero de Dios. Este personaje, Juan, es protagonista, por ejemplo, del segundo domingo del tiempo de Adviento en el ciclo A, ahorita que estamos celebrando. El Evangelio de ese segundo domingo del ciclo A comienza diciendo, de una manera muy educativa, dice, comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La primera enseñanza es empezar con lo más importante. Cuando tratamos con Jesús, tratamos es con el Hijo de Dios,
ese niño acostado en un pesebre, el cual yo, como Simeón, me acerco ahí a la entrada de la cueva y lo miro, al que estoy mirando es nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Después de hacer esta afirmación, queridos amigos, el mismo Evangelio nos cuenta una profecía de Isaías que decía, yo envío mi mensajero. Y a continuación sale la figura de Juan el Bautista, que ha decidido ir a cumplir la voluntad de Dios, a preparar el camino del Señor, a decirle a los hombres que allanen sus senderos. Es un pasaje de Adviento que tiene muchísima fuerza, queridos amigos, y que la iglesia no se cansa de predicar. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Cuando Juan Bautista ya estaba apresado, él conocía a Jesús, le había bautizado en el río Jordán. Pero obviamente, ser consciente de que él era la plenitud de la revelación suponía un acto de fe. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el aceptar a Jesús en nuestra vida, que el aceptar a Jesús, ese niño que se hace hombre, ahí en ese pesebre, también supone un acto de fe. No se cree simplemente por tradición, porque siempre lo hacemos así, o porque en mi pueblo lo hacían así, o porque mi mamá lo hacía así. Para ser consciente de que Él es la plenitud de los tiempos, también necesito un acto de fe. Si yo llego a la cueva de Belén como Simeón y veo a ese niño que es además el Hijo de Dios, mi acto de fe me hace comprender y aceptar. Entonces, fíjense, queridos amigos, Juan el Bautista, estando en la cárcel, envió unos emisarios y le preguntan a Jesús en nombre de Juan, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Es una pregunta humana. No era que Juan no creyera, él ya había hecho su acto de fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero desde esa parte humana era necesario hacer esta pregunta, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque está manifestando con ella la espera ansiosa del Mesías. Juan es el elegido para decir, el que esperábamos ha llegado. Y nos caben otras preguntas importantes en nuestra vida durante este tiempo de Adviento, queridos amigos. Ese que ha llegado, ¿hacia dónde va? Ese que ha llegado, ¿cuál es su misión? Tiene una misión externa, que es morir y resucitar para salvarnos del pecado y de la muerte. Pero también tiene una misión interna, dentro del corazón de cada uno de nosotros. Por eso, cuando Juan el Bautista nos dice preparar el camino del Señor, nos está diciendo a cada uno de nosotros, hagan un camino al Señor que llegue hasta el corazón. Eso es lo que Juan está predicando. A hacer un camino para que el Señor llegue hasta mi corazón. Y con esto, Juan nos está diciendo
el camino real, el sentido real del Adviento y cómo la Iglesia católica predica esto: preparad el camino del Señor. Y para lograr eso, Juan propone que preparemos un camino bueno para que el Señor pueda caminar hacia nosotros. Y nos podemos preguntar nuevamente, ¿qué impide en mi vida que Jesucristo llegue hasta mi interior, hasta mi corazón? ¿Qué es lo que tenemos que remover o completar en nuestros corazones para que Jesucristo llegue al interior de mi vida? Y la Iglesia, gran educadora y conductora de los hombres hacia la plenitud de la verdad, nos ayuda a responder estas preguntas. Cada vez que celebramos el tiempo de Adviento, se está educando nuestra esperanza, se educa nuestra expectativa. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de Jesucristo? ¿Esperas al Salvador o tus esperanzas son vanas? ¿Qué esperas? El tiempo de Adviento con la Iglesia es una concientización de que en Jesucristo tenemos lo que estábamos esperando. Es decir, que en tiempo de Adviento nuestro principal enemigo es la desesperanza. Y nuestro trabajo de manos de la Iglesia es crecer en la esperanza. Esas 4 velas de la corona de Adviento que se van encendiendo progresivamente hasta la llegada de Jesucristo es la expectativa de la espera que va creciendo hasta llegar a Jesús. Y la Iglesia nos invita a pedirle al Señor que aumente en nosotros las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, y nos invita a quitar los estorbos que tenemos en el camino del Señor para que podamos construir un camino por donde el Señor pueda caminar hasta nuestro corazón. Juan el Bautista hacía que la gente se bautizara y se convirtiera. Eso es lo que la Iglesia predica: bautícense y conviértanse. Nosotros los católicos ya hemos sido bautizados, no solo con el agua, sino también con el Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana ya es real y ahora nos queda hacer una cosa de la que nos dijo Juan: conviértanse. Ese esfuerzo constante durante toda mi vida de convertir ese hombre viejo en un hombre nuevo, de convertir todos esos vicios en un hombre nuevo, de convertir todas esas inclinaciones al mal y al pecado en un hombre nuevo. Conviértanse. Por tanto, queridos amigos, fíjense bien cómo nos va llevando la Iglesia en este Adviento, así como Simeón, a descubrir, a verlo con los ojos, a saber que es el Hijo de Dios, a hacer un acto de fe, ¿eh? Que dé respuesta a eso que ya sabía, que Él era. Pero mi acto de fe sella para siempre mi creencia en Jesucristo. Me bautizo y camino toda mi vida en ese proceso de conversión. Por último, queridos amigos, nos regala este Adviento un texto del Evangelio de San Mateo 13:17 que dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros, queridos amigos, hemos tenido la gracia
de haber venido al mundo después de la plenitud de la revelación de Jesucristo. Muchos esperaron ver a Jesucristo y murieron sin verlo. Muchos, aunque han nacido posteriormente a Él, no han conocido que era la plenitud de la revelación porque nadie se los ha predicado, nadie se los ha presentado. Nosotros hemos venido al mundo cuando ya Jesucristo había revelado y lo hemos conocido. Hemos venido al mundo después de la plenitud de los tiempos y además gracias al bautismo que nos han regalado nuestros padres por puro amor. Hemos recibido en el seno de la iglesia esa predicación para poder reconocer al Hijo de Dios en nuestra vida por puro regalo. Dichoso tú, bienaventurado tú, que has tenido ese don, porque muchos quisieron y no lo pudieron, y tú lo tienes. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesús, de ser consciente de que Jesucristo se me ha mostrado, de que mi corazón tiene que estar expectante, vigilante, en continua conversión, encendida la vela, encendida la llama, encendido el corazón, esperando nuevamente su llegada. Muchos querían verlo, pero no lo vieron. Y yo me identifico el día de hoy con Simeón. Y me gustaría terminar mi vida, el último día que Dios me conceda llevarme a su seno, concluir mi vida diciendo las mismas palabras de Simeón. Que Dios nos conceda, queridos amigos, en este Adviento, la gracia de acoger el don de Jesucristo, de poder expresar con un acto de fe: dichoso tú porque has visto. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Sea alabado Jesucristo.